Saludos cordiales, estimados estudiantes. Bienvenidos a esta jornada de laboratorio. En esta oportunidad vamos a abordar el contenido referente al método científico. Este contenido es precisamente en el que hemos trabajado en las jornadas de teoría. En esta oportunidad ustedes van a iniciar la aplicación del método científico en una investigación concreta. Como lo habíamos abordado anteriormente, a nivel de país hay ciertos indicadores con respecto a lo que es la inseguridad alimentaria y nutricional. De igual manera, ciertos elementos en cuanto a la producción agropecuaria y hay una serie de fenómenos u problemas que están afectando directamente el sector agropecuario. Y para ello es que se aplica el método científico para darle una o más alternativas de solución viables a un determinado problema o fenómeno. Veíamos que el método científico se ajusta a ciertas etapas y una de las etapas corresponde a la observación de un problema real. Luego de que usted ha observado ese problema, usted se ha direccionado al lugar donde está ocurriendo ese problema, allá en el campo, con los productores. Usted tiene que llevar a cabo el planteamiento del problema, pero previo a la ejecución del planteamiento del problema es importante la correcta identificación del problema. Y para poder hacer una acertada identificación del problema, usted tiene que llevar a cabo una serie de actividades. En un primer momento, revisar información que sea confiable y directamente vinculada con el problema. En un segundo momento usted puede consultarle a algunos expertos en el tema y de estas dos actividades usted va a disponer algunos elementos para poder identificar correctamente el problema. Luego que usted ha identificado el problema, procede al planteamiento de este. Ok, entendiéndose como un problema aquella situación difícil de resolver, pero que se desea cambiar o modificar. Significa que cuando hablamos de problemas, es difícil garantizar que usted lo va a resolver completamente. Lo que se puede hacer es reducir su impacto, su magnitud, poder modificarlo, poder contribuir a reducir dicho problema. Hay ciertos elementos que usted tiene que respetar para poder ejecutar el planteamiento del problema. Y esos elementos son los síntomas, las causas, las consecuencias, las soluciones y las acciones. Cada uno de estos elementos tienen que tener respaldo con cifras oficiales. Ok, veamos las etapas en las que ustedes van a trabajar en este laboratorio. Para ello me voy a direccionar a la respectiva guía de laboratorio. Bien, vean que corresponde a la jornada de laboratorio 2, estrategias metodológicas, el aprendizaje orientado en proyectos y aprendizaje cooperativo.
La jornada se fundamenta en llevar a cabo la aplicación del método científico. Principalmente las siguientes etapas: la observación del problema, la identificación del problema. Para poder llevar a cabo la identificación del problema, se aplicará o se utilizará la herramienta del diagrama del doctor Ichikawa, conocido también esta herramienta como el diagrama de espinas de pescado o causa-efecto, que vamos a plantear algunos ejemplos sobre esta herramienta. Tercera etapa, el planteamiento del problema y su justificación. Y cuarta etapa, el marco teórico. Aclarar que a cada equipo se le va a asignar el respectivo enunciado o tema de investigación, sobre el cual van a orientar toda la investigación. Ok, como lo hemos mencionado muy puntual, en la actualidad las instituciones que se dedican en el quehacer de la ciencia, entidades, empresas, ONGs, buscan profesionales que tengan esa capacidad de formular proyectos. Y estos proyectos pueden estar direccionados con fines económicos, sociales, con fines ambientales y directamente vinculados al sector agropecuario, al sector rural, dirigidos a pequeños productores, que es la principal categoría en nuestro país. Y no solo productores en el sector agropecuario, sino también dedicados a lo que es la agroindustria. Y que estos investigadores, a través de estos protocolos de investigación, contribuyan a reducir esos impactos de ciertas situaciones problemáticas. Pero estas situaciones problemáticas son situaciones reales, no son cuestiones empíricas. Ejemplo de situaciones problemáticas reales. Por ejemplo, cuando se habla en aras de la seguridad alimentaria y nutricional, sabemos que hay indicadores no tan buenos a nivel de país, ¿de acuerdo? Por lo tanto, no se habla de seguridad, sino lo inverso, de inseguridad. La adaptación y mitigación del cambio climático, el relevo generacional en las zonas rurales, la diversificación productiva, el tema de comercialización, mercadeo, productividad de infraestructura y procesamiento. Son algunas de las ideas básicas de donde se tienen que orientar las investigaciones. Como lo hemos abordado, bueno, el método científico es el único filtro con el cual se le puede dar credibilidad a una investigación y que esos resultados sean confiables. ¿Ok? Es ese protocolo que garantiza obtener resultados confiables. Por lo tanto, el método científico es ese proceso que tiene como finalidad establecer esas relaciones que existen entre los fenómenos. Y lo que se busca es, a través de este protocolo del método científico, dar una o más alternativas de solución a un determinado problema. Ok, ¿cuáles son los propósitos que se buscan en esta jornada de laboratorio? Primero, que ustedes, al finalizar este laboratorio, estén en la capacidad de aplicar los pasos del método científico en una investigación concreta, siguiendo las respectivas instrucciones, para lo cual se les va a facilitar la respectiva guía para la elaboración del proyecto de investigación. En esa guía se le detallan
los elementos de cada una de las fases del anteproyecto, del primer avance y del informe final. Ok, como segundo objetivo, propósito, se busca que ustedes puedan o estén en la capacidad de elaborar proyectos de investigación en las cadenas agroalimentarias, considerando las principales fases como la planificación, la implementación y su respectiva evaluación. Por último, se busca que ustedes, al finalizar este laboratorio, ustedes adquieran esas competencias que les permitan elaborar proyectos de investigación direccionados a las cadenas agroalimentarias. Esto ya en su desempeño profesional. Ok, como instrucciones se le pide en la guía aplicar las etapas solicitadas del método científico utilizando los materiales didácticos que van a estar a su disposición. Ok, en el cómputo 1 usted tiene que elaborar el anteproyecto de investigación. Hay ciertas reglas a las que usted se tiene que ajustar. En este taller, en este laboratorio, ustedes van a elaborar, bueno, de protocolo, la portada de su trabajo de investigación ajustándose al formato que ya les voy a presentar. Van a iniciar la elaboración de los índices y por cuestiones de estructura van a incorporar el resumen e introducción, pero solo el título, resumen e introducción, porque estos dos elementos se elaboran, se trabajan al finalizar todos los elementos del trabajo de investigación. Ok, los elementos que sí tienen que redactar, en los que tienen que trabajar, son los siguientes: los antecedentes, que son todas aquellas investigaciones vinculadas con su tema, el planteamiento del problema y su justificación, el marco teórico, la hipótesis y los objetivos. Estos elementos sí ustedes los tienen que trabajar en este taller, en esta jornada de laboratorio. Y van a disponer hasta el lunes para poder subir este documento a la plataforma. ¿Ok? Bien, veamos cada uno de estos elementos. Para ello, vean que yo me voy a direccionar a la guía para la elaboración del proyecto de investigación. Ok, y esta guía ustedes ya la tienen disponible en la plataforma. Con anticipación se les ha subido. Hay una serie de elementos de entrada en la guía. Vean, la guía se denomina aprendizaje orientado a proyectos. Y en la presentación se le da a usted el formato de su trabajo. Se le dice cuántas páginas tiene que disponer este documento, el tipo de fuente, el tamaño de fuente. ¿De acuerdo? Y que evite en la redacción, que evite los siguientes elementos como yo, mi, nosotros. Eso no es correcto en cuestiones de redacción. ¿Ok? Bien, por ahí se les dan otros detalles, pero en este caso no, nos ocupamos de los elementos en los que van a trabajar. Primero, cómputo 1, anteproyecto de investigación. Elementos introductorios, la portada, que es el primer elemento que tiene una estructura a la que usted se tiene que ajustar. ¿Cuál es la estructura? Es la siguiente. Ok, vean, esta es la estructura de la portada. ¿De acuerdo? Vean el membrete: Universidad del Salvador, Facultad de Ciencias Agronómicas, Dirección de Investigación. Luego el nombre de la investigación. ¿De acuerdo? Sus respectivos datos. ¿Ok? Sus respectivos datos, los datos de los integrantes del equipo, los datos de su docente encargado, que en este caso se tendría que incorporar al licenciado Wilmar y incorporarme también a mí como su asesor. ¿Ok? Bien, y la respectiva, el lugar y fecha, ¿de acuerdo? Ciudad universitaria y la fecha
específica en la cual ustedes van a entregar cada producto. Este es el formato de la portada, ¿de acuerdo? Ok. Otro elemento son los índices. Vean, los índices llevan un orden lógico y como mínimo se exige el índice de contenidos, el índice de cuadros. Cuando hablamos de los cuadros, un cuadro es aquel en el cual en su mayoría está representado por números, está constituido por expresiones numéricas. El índice de figuras y el índice de tablas. Ok, pero ¿y qué? ¿Cuándo hablamos del índice de tablas? Cuando en su mayoría está constituida por texto. Entonces, como mínimo, esos son los índices que usted tiene que presentar. ¿De acuerdo? Ok, de los elementos que ustedes van a trabajar en este taller, en esta práctica de laboratorio, les mencioné que el resumen y la introducción, esto se trabaja al final. Los antecedentes, sí, ustedes tienen que trabajar en este elemento de los antecedentes. Aquí se le instruye en qué consisten los antecedentes. El planteamiento del problema, aquí también se le explica en qué consiste el planteamiento del problema y que se va a trabajar con la herramienta del doctor Kaoru Ichikawa. ¿Ok? Y luego el marco teórico. El marco teórico que es todo ese conglomerado de elementos que le van a servir a usted como respaldo teórico para su investigación. ¿Ok? Y aquí se le menciona que todo usted se tiene que ajustar a las normas de redacción de IICA 2016. Bien, vean que en la guía vamos a hacer un ajuste para que trabajen bien los elementos de los antecedentes, el planteamiento del problema y el marco teórico que les va a demandar tiempo. Vamos a quitar estos elementos y los vamos a dejar para la otra jornada de laboratorio, hipótesis y objetivos. Y solo van a entregar hasta el marco teórico. ¿De acuerdo? Ok, veamos algunos ejemplos. Lo más delicado de estos elementos y que les va a demandar más tiempo es el planteamiento del problema y su justificación. Veamos el siguiente ejemplo. Ok. Veamos el siguiente ejemplo de aplicación del método científico. Vean, ese problema. Se ha observado esa situación problemática, el pardeamiento enzimático en la flor del oroco. ¿De acuerdo? Ustedes van donde los productores del oroco y logran identificar que no tiene mucha durabilidad luego de cosechado. Entonces existe ese fenómeno del pardeamiento enzimático. ¿Ok? Usted se direccionó al lugar donde están los productores del oroco y usted ha identificado ese problema. Por lo tanto, la vida en anaquel es reducida. ¿Ok? Al observar ese problema, ¿qué es lo que tengo que hacer? Primero, yo me direccioné donde los productores y observé ese problema. Pero para darle un respaldo e identificar bien el problema, yo tengo que hacer unas consultas de fuentes confiables donde me mencionen ese problema. Como mínimo unas 10 a 15 fuentes para tener suficiente respaldo bibliográfico del problema. Luego que usted ha consultado fuentes confiables, investigaciones que se han realizado, usted tiene que consultarle a expertos en el tema. Ok, con esos argumentos que usted ha colectado, usted está en la capacidad de aplicar la herramienta del doctor Ichikawa y para poder identificar el problema. Y prácticamente esta herramienta se fundamenta en la estructuración del problema central, que es el que representa la cabeza, ¿de acuerdo? El problema observado del cual usted ya obtuvo respaldo bibliográfico y usted ya le consultó a expertos al respecto. Y luego usted
comienza a trabajar cada una de las causas. Primero las categorías, ¿de acuerdo? Las categorías. Lo que ustedes pueden observar aquí en estos segmentos, en estos rectángulos, son las categorías que están vinculadas con el problema. Y según la revisión teórica, las principales categorías con respecto al pardeamiento enzimático en la flor del oroco se le vinculan al Estado, la academia, al productor como tal, la sociedad, la industria y el medio ambiente. Ok, luego usted comienza a aplicar la metodología del por qué, ¿de acuerdo? A través de esta herramienta. El Estado, pero ¿por qué el Estado? Bueno, porque según lo que usted ha colectado de información, algunos autores mencionan que el Estado no invierte en investigación científica. ¿Ok? Pero ¿y por qué se le atribuye al Estado que ocurra ese fenómeno? Bueno, el Estado no invierte también en capacitar a los productores como tal. Y además no se han establecido normas concretas de calidad. ¿De acuerdo? Podría ser, pero estas causas no se las inventa, no es que a mí se me han ocurrido empíricamente, tienen respaldo científico de la revisión teórica preliminar que usted ha ejecutado y de la consulta a los expertos. Ok, la academia, ¿por qué la academia? Porque realizan investigaciones fuera de contexto y no investigaciones directamente vinculadas con las problemáticas reales a nivel de país. El productor, en el caso del productor, ¿por qué el productor? Bueno, porque de manera tradicional él solo está acostumbrado a cosechar el oroco y direccionarse al mercado, a regalarlo al mercado. ¿De acuerdo? Entonces, él no tiene interés en sí de otras tecnologías. Existe esa falta de interés con respecto a tecnologías para poder alargar esa vida del oroco. Eh, Surge un acomodamiento también por parte del productor, esa rutina de solo cosechamos y luego de que ya lo tenemos cosechado al mercado, a la tiendona. ¿De acuerdo? Y también el productor no tiene interés en capacitarse. Estos son algunas suposiciones generales, ¿de acuerdo? Obviamente ustedes con su tema de investigación, estas causas que van a plasmar según las categorías que determinen que pueden ser 5, máximo 6, no pasar de 6 categorías, ustedes van a determinar las causas en cada categoría. De acuerdo, pero esas causas las van a obtener de la revisión teórica. ¿Existen otras categorías? La sociedad. Bueno, ¿y por qué la sociedad? La sociedad no exige calidad. ¿De acuerdo? No exige calidad del producto. De igual manera, los hábitos alimenticios. No existen excelentes hábitos alimenticios a nivel de la sociedad. Y la industria, ¿por qué la industria no tiene interés en invertir en protocolos de investigación para alargar esa vida del oroco? Y la falta de innovación de igual manera. Y como ya es común, el medio ambiente producto del cambio climático y la variabilidad climática. Entonces, este es un ejemplo sencillo de cómo se trabaja el diagrama de Ichikawa. Partimos de ese origen que es el problema central, ¿de acuerdo? Y luego se estructuran las categorías y luego de disponer las categorías se trabaja en las respectivas causas directamente vinculadas con ese problema. Ok, y luego de que yo tengo esa identificación del problema y las causas, usted ya está calificado para redactar ese planteamiento del problema y la justificación. Vean, aquí se da un ejemplo de redacción del planteamiento del problema y se comienza abordando el problema como tal. Vean, dice, según Mayer, 1987, todo debidamente citado, ¿de acuerdo? Todo con el respaldo bibliográfico. Y menciona Mayer que el fenómeno de pardeamiento enzimático de frutos y vegetales durante el crecimiento, su cosecha y almacenamiento, así como de sus derivados y productos procesados,
es un problema de primera magnitud en la industria alimentaria. Vean que ahí está mencionando el que es un problema. ¿De acuerdo? Y ahí sigue hablando del fenómeno. Luego, existe otro párrafo donde se mencionan las causas del problema. Estas causas, ¿de dónde las va a obtener usted? De su diagrama de Ichikawa, de este diagrama, pero no van a ser todas las causas. Las principales causas son las que usted va a retomar. Y esas causas son las que están planteadas aquí. ¿De acuerdo? Y además de mencionar las causas, se tienen que mencionar elementos como las posibles consecuencias, soluciones y acciones al respecto. ¿De acuerdo? Ok. Sigue mencionando las causas y aquí menciona las soluciones. Y la justificación como tal, que se tiene que hacer investigación en tecnologías de empaque y embalaje. Y basado en atmósfera modificada. ¿De acuerdo? Aquí está justificando la investigación. Vean que al final surge una pregunta problema. Y esa pregunta problema es importante porque es la que le va a orientar la redacción de su hipótesis de investigación. ¿Ok? Y dice en la pregunta, los métodos físicos de conservación y procesamiento mínimo pueden ser aplicados a la flor del oroco para inhibir el proceso de oxidación y mantener su calidad organoléctrica y sensorial. Vean, menciona que esos métodos físicos de conservación. ¿Qué significa? ¿Por qué es que se está dando el problema? Al final, esta investigadora determinó que el principal problema es por la falta de aplicación de esos procesos para la conservación y el procesamiento. ¿De acuerdo? Entonces, y de ello retoma esa principal causa y redacta la pregunta problema. ¿Ok? La justificación por aquí menciona o justifica el porqué de la investigación. Y menciona, por lo anterior, surge el interés de realizar una investigación que caracterice el fenómeno de pardeamiento enzimático en la flor del oroco fresca, en función de parámetros relacionados con este, como lo son el grado de pardeamiento del alimento, el contenido de polifenoles totales, la actividad enzimática de la polifenoloxidasa y menciona otros elementos por aquí. ¿De acuerdo? Pero aquí está justificando. En la justificación usted tiene que mencionar también quiénes van a ser los beneficiarios directos con su investigación. Pero de todos estos elementos se le dan detalles en la guía para elaborar el proyecto de investigación. Por lo tanto, usted ajústese a lo que se le exige en la guía. ¿De acuerdo? Además de estos ejemplos. ¿Ok? Y de ello surge el tema y este tema de investigación a ustedes se les va a facilitar ya elaborado a cada equipo. El marco teórico. Vean que el marco teórico todos los equipos lo van a abordar bajo esta estructura ajustándolo a su cultivo, al cultivo con el que trabajen. Pero todos los equipos van a iniciarlo bajo esta estructura. Los objetivos de desarrollo sostenible, el desarrollo rural, el desarrollo local, luego el manejo integrado de cuencas. Aspectos generales del cultivo, como su origen, su importancia. Cuando hablamos de la importancia, nos referimos a la importancia alimenticia y nutricional, a la importancia social, la importancia económica. ¿De acuerdo? Ok, luego tienen que abordar características como la fenología del cultivo, su morfología, su fisiología. También el manejo agronómico del cultivo y luego hablar del problema como tal. Aquí se menciona el fenómeno del pardeamiento. Ustedes tienen que abordarlo según el problema identificado, el bajo rendimiento del cultivo, ¿de acuerdo? Altos niveles de ataque de plagas y enfermedades, entre otros, según el problema que ustedes identifiquen en el cultivo. Luego se habla sobre los métodos físicos de conservación porque están vinculados en el tema. ¿De acuerdo? En el tema de investigación, vean, dice estudio de la inhibición del pardeamiento enzimático y menciona los métodos. Entonces, menciona el fenómeno que hay que dar detalles en el marco teórico y menciona los métodos de conservación. Por lo tanto, tienen que ir en el marco teórico. Significa que en el marco teórico usted va a abordar elementos directamente vinculados con su investigación.
¿De acuerdo? Que le den aportes a su investigación. Y vean que el marco teórico finaliza con las principales categorías del problema. Por ejemplo, si usted determinó que en su problema las principales categorías son Estado, productor e industria, bueno, sobre esas categorías usted va a dar detalles en el marco teórico y con esos elementos finalizaría el marco teórico. ¿Ok? Esto a manera de ejemplo para ilustrarles en lo que ustedes van a trabajar. ¿De acuerdo? Por lo tanto, repito, van a trabajar en los siguientes elementos. La portada, según la estructura que ya les presenté, los índices, los antecedentes, el planteamiento del problema y justificación y el marco teórico. Estos elementos van a disponer hasta el lunes para poder enviarlos. Específicamente el lunes 1 de marzo. ¿Ok? Bien, por lo tanto, con esto finalizamos lo que es esta inducción al laboratorio. Ustedes organícense con su equipo e inicien a trabajar en esta jornada de laboratorio que se fundamenta en la aplicación del método científico. Gracias por su atención y nos vemos en la próxima oportunidad.